noches, amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Saludamos al maestro Guillermo Torres Quirós. Guillermo, qué privilegio. Al contrario, mi estimado Jorge, el privilegiado soy yo de estar contigo el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, ¿cómo ves al país a un mes de las elecciones? Bueno, fue un resultado sorprendente, sorprendente en el sentido de que nunca nos imaginamos que Morena y sus aliados iban a tener, o se proyectaba que iban a tener mayoría calificada, una victoria pues muy contundente, ganar prácticamente pues todo, llevarse casi el carro completo en la elección del Senado, de diputados federales y también en 7 de 9 gobernaturas, el triunfo en más de 700 municipios Morena sin contar a sus aliados, sumado a ellos más de 1000 municipios que van a gobernar ahora en estos siguientes 3 años. Y bueno, pues vemos también aparte de un resultado sorprendente, vemos también pues una realidad que está viviendo, que tiene el país, una realidad yo le digo la realidad de los tres Méxicos. ¿Y por qué digo de los tres Méxicos? Prácticamente hubo 34 millones de personas que terminaron dándole su voto a Morena y que representan pues a un sector de la sociedad muy claro, esos 36 millones entre beneficiarios de programas sociales, entre el voto duro de Morena y la simpatía hacia López Obrador, estructuras oficiales y también incluso hay que decirlo, la presencia del crimen organizado. O sea, eso es un México, el México que votó por el oficialismo. Luego hay un México que pues es de 40 millones, que es de gente que no votó, que es de gente, algunos apáticos, algunos, digámoslo así, simple y sencillamente, pues, de alguna manera, pues, sin querer acercarse a un proceso electoral, población a veces en movimiento, gente que trabaja y que el día de elección no se le permite votar porque trabajan en algunos servicios particulares que no pueden, o gente que pierde su credencial o por enfermedad, etcétera. Principalmente estamos hablando de la generación millennial y de jóvenes adultos, los que principalmente no votaron. Y luego en México los 24 millones, que es el voto opositor, el voto hacia los partidos tradicionales, los que votaron por Movimiento Ciudadano, los del voto nulo, y los que participaron en esas movilizaciones del llamado Movimiento Rosa. Un México de tres Méxicos en uno solo, con visiones distintas y que lo vimos en este proceso electoral. Escuchamos voces, Guillermo, en el sentido de que hubo infinidad de inconsistencias en la votación. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, yo creo que fue un proceso inequitativo porque Morena arrancó su proceso de selección de candidato mucho tiempo antes de lo que permitía la ley. También después la oposición hizo lo mismo, pero prácticamente después del 2021 vimos ya en acción pues en este proceso de las famosas corcholatas y ese es por hablar de un proceso adelantado, pero también hay que decir que pues vimos las más de 40 recomendaciones que realizó la autoridad electoral, tanto el INE como el Tribunal Electoral hacia el presidente de la República, y una nula respuesta por parte del presidente hacia la propia autoridad electoral. También vimos cómo se utilizaron las estructuras, principalmente a los beneficiarios de los programas sociales, los llamados servidores de la nación, más de 25,000, un ejército de 25,000 personas, haciendo una promoción de los programas sociales, que si bien eso no es violatorio de la ley, sí hay que poner con mucha consideración de que sí hubo de alguna manera una acción constante de promoción indirecta del voto, que se dio mediante pues los programas sociales en los que en algunas ocasiones, en algunos lugares se llegó a denunciar, se presionaba a la gente que si no iba a perder esos programas sociales. Entonces, digamos que hubo varias cosas inequitativas en el proceso, no tanto el día de la jornada, hay que ser muy claros, yo no creo mucho en ese tema de que hubo un fraude cibernético o que hubo acciones de fraude el día de la elección. La verdad es que eso es cada vez más difícil,
pero sí podamos decirlo que fue antes del propio proceso electoral. Y con la acción del crimen organizado, además, previo. Totalmente, sí, el crimen organizado jugó un papel importante, es un protagonista cada vez mayor. Fíjate, Jorge, que hemos detectado en Saber Votar, ya después de la elección, del estudio, que el promedio de votación del país fue del 61%, pero si uno revisa los lugares donde tenía no hay una fuerte presencia del crimen organizado, la participación fue menos del 50%. Voy a poner el caso, por ejemplo, del distrito de Apatzingán, en Michoacán, donde la votación fue del 48%, y distritos aledaños es una participación de arriba del 50%. Queda claro que el crimen organizado jugó un papel para inhibir el voto en la ciudadanía, generó un voto de miedo en algunos sectores y claro que influyó en este proceso. La, la ganadora, aunque todavía no ha sido declarada como tal, Claudia Sheinbaum, señaló que advirtió que no pintará su raya con López Obrador, porque si pinta la raya con él, pintaría la raya con el pueblo. Guillermo, ¿cómo interpretarlo? Un tema de continuidad. Esta elección fue una elección de referéndum hacia López Obrador. No fue una elección para votar por Claudio Sheinbaum. Y incluso si uno revisa la ciudadanía, una aprobación muy alta del presidente, pues la forma de agradecerle los programas sociales, de ese llamado voto de agradecimiento, pues se da con ese voto hacia la propia figura de Claudio Sheinbaum, y está consciente de eso. Y está consciente que su victoria se debe a ese referéndum, a ese apoyo incondicional por parte del presidente desde el momento de la selección de candidatura hasta el día de hoy. Y, y esa continuidad estamos viendo con los nombramientos que ha realizado ahorita por el momento en el gabinete, en donde estamos viendo una carga muy fuerte, muy particular de continuidad. Nombrar algunas gentes que vienen del actual gabinete, desde Rogelio Ramírez de la O, la Secretaría de Hacienda, pero tomando en cuenta, por ejemplo, que ahora la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues va para la Secretaría de la Función Pública, o Alicia Barceló, la actual canciller, Alicia Bárcena, la actual canciller, va a la Secretaría del Medio Ambiente, o el caso del propio Marcelo Ebrard, que pues fue el canciller del Observador durante los primeros 5 años y que ahora va a la Secretaría de Economía. Es decir, continuidad clara, contundente, de alguna manera un tema de fidelidad hacia el presidente en esos nombramientos y en muchas de las acciones que se han anunciado. Yo creo que digo una cosa es los nombramientos, pero otra también es el repetir el mensaje. Ya lo dijo ella hace 15 días en Oaxaca con el nombramiento de esta iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, aunque en los hechos ya pasa, pero bueno, actualmente en un artículo transitorio de la Constitución se busca esa parte. Y con el tema de la reforma al Poder Judicial y todo lo que pueda darse alrededor de esta reforma al Poder Judicial, que es un tema de cambio de régimen totalmente. Totalmente. El hecho de que el presidente López Obrador se muestre, se ostente como el hombre fuerte del poder, se agrega, Guillermo, a que Claudia Sheinbaum tiene pocos cuadros en lo que será el Congreso, ¿no? Tanto en la Cámara de los Diputados como en la Cámara de los Senadores. Entonces, quien tiene más fichas en el juego se llama Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum parece ser una ficha más, quizás la principal, pero una ficha más. Coincido totalmente en el caso de este acuerdo que suscribieron los aspirantes, que ahora el propio Gerardo Fernández Noroña ha exhibido de que no cumplieron con su palabra. En este acuerdo, recordemos que queda muy en claro que el coordinador de los senadores y de los diputados iban a ser los siguientes lugares, los que perdían la contienda interna de Morena, y por lo tanto, la fidelidad no es una fidelidad, como tú mencionas, hacia Claudia Sheinbaum, sino hacia López Obrador. Y el que estas figuras estén ocupando estos cargos, estas dinámicas, por encima de la decisión que pueda llegar a tener la virtual presidenta electa,
Pues demuestran mucho eso, que efectivamente son fichas, son de alguna manera simple y sencillamente tácticas del presidente. Eh, por ejemplo, Claudio Sheinbaum efectivamente tiene pocos espacios en diputados, senadores, y algunos de ellos ya se van. Ernestina Godoy, que es una de sus figuras, pues va ahora como consejera jurídica. Lo más seguro es que Omar García Harfuch, otro de los senadores cercanos a Claudio Sheinbaum, ocupe la Secretaría de Seguridad Ciudadana o algún otro puesto de seguridad en el gobierno. Y en el caso, por ejemplo, solamente le queda una figura como Citlali Hernández, la secretaria general. Pero los opositores a Claudia Sheinbaum están precisamente en los otros espacios, desde Marcelo Ebrard, que ahora va a Economía, pero va a Dan Augusto, o el propio Noroña, o Manuel Velasco, o Monreal en diputados. Es decir, sí queda claro que lo que tú mencionas, el poder legislativo controlado por un presidente que, aunque presume que ya no va a estar en funciones y que va a estar en el retiro, queda claro que pone piezas fundamentales y que pone, bueno, a ver, si desde su secretario particular, que va a ser ahora senador de la República, y pensar también en una infinidad de personajes que son cercanos al presidente y que la fidelidad se la deben a él más que a la propia Claudia Sheinbaum. Dos presidentes, Guillermo, una Pues digamos que presidenta de nombre de facto y otro de hecho detrás de la silla presidencial. pues sí, pareciera que nos estamos regresando a la época del maximato, ¿no? Con esa famosa frase que decían, el presidente vive aquí, el que manda vive enfrente, en relación a Plutarco Elías Calles y en su momento a los tres presidentes que tuvo el maximato. Y bueno, pues creo que por ahí, por el momento, parece ser que esa va a ser la línea, aunque también no hay que descartar que a veces las sesiones de terciopelo, las que se ven más tranquilas, terminan muy mal a veces. Y en una de esas podemos ver un escenario donde, y yo creo que ese escenario puede darse antes del 27, cuando se tengan que decidir las candidaturas a gobernadores del 2027 y los diputados. Posiblemente ahí haya un rompimiento lógico del poder. Esta fidelidad no sabemos cuánto vaya a durar, pero a mí me da la impresión de que no va a ser durante los 6 años. La dinámica del poder te va a obligar a tener diferencias y yo creo que ahorita, si bien está muy sujeta Sheinbaum a López Obrador por muchas cosas, sí empezamos a ver ligeras diferencias. Por ejemplo, en dos temas que López Obrador no consideró importantes, incluso hasta llegó a menospreciar, como es el caso del medio ambiente, donde Sheinbaum es especialista y donde conoce y le gusta el tema, y el tema energético, donde el presidente le ha apostado por los recursos fósiles y no por las energías renovables, y cuando ya hemos visto que incluso la propia Sheinbaum ha anunciado ya una política de energías renovables y de una política ambiental distinta a la que el propio López Obrador. Veamos en qué se convierten las demás. Y también con un elemento interesante, si bien no hay contrapesos en la estructura de poder, es decir, el caso de un poder legislativo que está sujeto al Ejecutivo y un poder judicial que va a desaparecer por esta reforma, pues pareciera que el contrapeso se está dando desde el mercado, desde la economía y donde desde los manejos del manejo internacional de la economía, donde han dado señales de no gustarle ciertas posiciones y que son los que están moviendo pues el pandero político en realidad en esos últimas en ese último mes, mejor dicho. Sí, efectivamente, los mercados o el mercado, los inversionistas, me da la impresión de que sobre todo los externos, ¿crees que tengan el poder de fungir como un contrapeso real para López Obrador y su movimiento? Yo creo que por lo menos les ha movido un poco el tapete, obligando a reacciones rápidas. El nombramiento de Rogelio Ramírez de la O en su ratificación en Hacienda, el nombramiento en su momento de Juan Ramón de la Fuente como responsable del equipo de transición, esos nombramientos para generar certidumbre, ¿no? Marcelo Ebrard en economía, una gente que sabe negociar o sabe tratar el mundo internacional con el tema del Tratado de Libre Comercio y la renegociación que por ley viene en el 24-25
o el nombramiento de especialistas, de técnicos especializados en su materia para generar certidumbre. Yo creo que esas son parte de estas reacciones que, si bien no han acabado con la propuesta de la reforma al Poder Judicial, que es lo que más temor genera en los mercados, pues sí, por lo menos ha bajado un poco los brazos a como venía originalmente. Y eso, sin duda, es un elemento que no estaba tampoco considerado. Nunca nos imaginamos que el peso ante el dólar iba a caer más de 2 pesos en total, pues por prácticamente una semana. Y esto debido a estos anuncios de que se mantenga la reforma al Poder Judicial y de la cercanía del presidente y la mayoría calificada, etcétera. Entonces creo que sí hay elementos para considerar que sí. México tiene una oportunidad de oro con el nearshoring, con todo este proceso de esta guerra entre China y Estados Unidos, y creo que es un elemento que México puede sacar jugo. Pero sí hay que decir que el mercado sí mueve. Si no les moviera, pues hubieran hecho ya algunos nombramientos de los que no gustan por el posicionamiento radical de algunas figuras. ¿Pudiera darse a mediano plazo un golpe de estado económico? Híjole, es fuerte esa aseveración, Jorge, pero sí creo que puede haber cada vez mayores condicionamientos. Y una pieza clave de todo esto es la renegociación del Tratado de Libre Comercio México-Canadá, Estados Unidos, porque hay algunas piezas que son las que pueden obligar a que haya un cambio interesante y que haya de alguna manera una reconsideración de algunos de los planteamientos más radicales que se pueden llegar o se pueden haber hecho. Eh, a ver, hay que manejarlo en temas macroeconómicos. En esos temas macroeconómicos queda claro que las grandes empresas se han beneficiado de esta administración. ¿Por qué? Por las megaobras, por ciertos manejos, por ejemplo, todo el tema de servicios, el cual vemos, por ejemplo, que por los programas sociales hay mayor movilidad, lo vemos en las tienditas, en las tiendas de conveniencia, en los grandes centros comerciales, que hay mucho movimiento y se debe a que hay liquidez en la estructura más baja de la pirámide. Y esto pues genera beneficios económicos. Entonces, hay, digamos, muchos actores dentro del proceso económico de nuestro país que se han visto beneficiados y que en gran medida el propio gobierno está consciente de eso y tampoco va a generar enemigos a lo tarugo. Vemos que va hacia un cierto sector, empresario mediano, empresario chico, es a los que veo que va una dinámica para afectar o que se afecta de manera más importante desde esa vía. Creo que por ahí es un punto de quiebre y el hecho de que el mercado, si bien marca ciertas pautas, estamos viendo, y no un modelo Venezuela-Cuba, sino un modelo Brasil, un modelo incluso estilo medio China, donde a lo mejor podemos llegar a ver, hay un libre mercado al 100%, aunque se inhiben temas que tienen que ver, por ejemplo, con las libertades, con la libertad de expresión o con algunas otras que están fundamentadas como que son parte, digamos, de la esencia de una nación que se dice democrática. Las libertades en riesgo. Qué duro, ¿no? Muy duro, aunque dejan claro que la libertad económica la dejan por otro lado. Por eso digo, copiando más un modelo chino, modelo brasileño, que el modelo Cuba o el modelo Venezuela. Parece que por ahí va el camino, va la dinámica a la que se quiere proyectar, por encima de otras dinámicas muy particulares. Pero el tema de libertades lo estamos viendo con los críticos que son del gobierno en los medios de comunicación, lo estamos viendo con la propia oposición a la que se la aniquila prácticamente y en la utilización del Estado mexicano para sacar beneficio en sus propias relaciones, en las relaciones que tienen políticas en varios sectores. Entonces sí, digamos que hay un peligro latente en ciertas libertades que son fundamentales y que pueden esas todavía aumentar a otras libertades, a otras dinámicas, si no hay si no existen esos contrapesos que son necesarios en las democracias.
también deberemos de estar atentos a las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Y tanto Biden como Trump, me parece que más el segundo, tienen una agenda decididamente anti-China en el aspecto comercial. Y eso, pues, si aquí el gobierno mexicano trata o pudiera tratar de privilegiar al modelo chino, si queda Trump, entonces las presiones serán bárbaras, ¿no? Coincido totalmente. A ver, todo se vislumbra eso, que Donald Trump va a ganar la elección y que efectivamente su agenda económica va a ser lo que hizo hace 4 años, que sí puso de rodillas al gobierno mexicano con las amenazas en los aumentos de los aranceles, con el tema migratorio, que aparte es un tema estrella de su administración, porque es el tema en el cual se presume que parte de los males en Estados Unidos se debe a los migrantes. Entonces, esa agenda agresiva, aparte tomando en cuenta que el propio Trump sabe que es su última oportunidad y son 4 años en los que él puede ser lo más radical posible, porque no va a buscar un proceso de reelección. Entonces, creo que el gobierno mexicano se encuentra ante la encrucijada de hacia dónde girar, pero queda claro que por la presión y pues, la relación natural que se tiene con Estados Unidos, pues va a doblar las manos México. Eso se puede acceder y se puede ser otro contrapeso indirecto que no estaba contemplado de la presión que puede llegar a tener un Estados Unidos radical, tomando en cuenta el tema migratorio como la bandera y los efectos que puede tener al respecto. Ahora, si bien López Obrador, digamos, no rechazó una inversión importante de China, tampoco la promovió, e incluso hay que recordar que sus únicos 7 viajes fuera del país, uno lo hizo una gira a Centroamérica, otro una gira a Sudamérica, y los otros 5 fue a Estados Unidos, y de los cuales de esos 5, uno fue a participar a la Cumbre de las Américas, fue la única que participó, la otra fue a dar el mensaje en la ONU sobre el tema de seguridad, pero las otras 3 visitas las hizo para ver el tratado, la relación trilateral, incluso recordar que una fue con Trump, 2 con Biden, y en las cuales trató todo el tema comercial, incluso su discurso y su narrativa fue fortalecer la relación con los Estados Unidos y con Canadá. Es decir, no queda claro que pues, sí existe un miedo a que la cosa pueda radicalizar y que pueda generarle problemas. Entonces, creo que en esas mediciones Sheinbaum le va a pasar lo mismo, no va a poder ponerse, digo, una cosa es ponerte en el discurso como candidato en contra de una figura como Trump y otra ya en los hechos tener que convivir con él y con la dureza, especialmente en ese tema de un proteccionismo muy claro que tú acabas de mencionar. Se vislumbra una dinámica donde se va a castigar a quien quiera comercializar con China. Es la forma ruda, pero la forma efectiva que han demostrado o que tienen muy bien marcado, en este caso, el gobierno norteamericano, especialmente esta visión republicana. Entonces, sí, es muy interesante lo que va a pasar en Estados Unidos, los efectos que va a tener y cómo, vamos a ver cómo sortea el gobierno mexicano. Por eso, también hay que decir que los 2 nombramientos clave en esa materia, el de Juan Ramón de la Fuente, un hombre que fue durante casi todo el sexenio el representante de México ante la ONU y que obviamente pues tejió relaciones en esa parte. Y el otro caso importante, pues el propio Marcelo Ebrard con la negociación como secretario de Economía. Bueno, tanto Trump como quien fuera su secretario de Estado, Mike Pompeo, como el yerno de Trump, con Jared Kushner, pues se han literalmente burlado de la forma como doblegaron a Marcelo Ebrard. Entonces, quizás por eso Marcelo Ebrard está ahí. Tal vez ya no tanto, sí por López Obrador, sí por Sheinbaum, pero me da la impresión de que más por los intereses económico-comerciales de los Estados Unidos. Coincido totalmente. Y sí, bueno, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero digo, Ebrard ya hace mucho que perdió su dignidad, entonces el que vuelva a repetir esa función, pues no creo que le cause mayor molestia. Totalmente. Guillermo, una última pregunta, o más que pregunta, una última petición. ¿Qué mensaje le dejas al México que no votó
¿Qué mensaje le dejas al México que sí votó? 16 millones para el bloque opositor, 8 millones para Movimiento Ciudadano. ¿Qué mensaje nos dejas a todos que vemos cómo nuestro país está en una encrucijada tremenda donde lo que está comprometido sobre todo son las libertades? Bueno, primero que quede claro que México no nace o se deshace después de una elección. Fue una elección simple y sencillamente. México, después del 2 de junio, pues solamente cumple con otra etapa más. Y México es mucho más grande a un resultado de una elección. Hay un México que se construye día con día, con millones de mexicanos que hacen un gran esfuerzo por sacar adelante a su familia, sacar adelante a su esposa, a sus hijos, por sacar adelante a su comunidad. Y, y creo que es clave decirle pues, a la población en general que tenemos una corresponsabilidad con el gobierno. A veces pensamos que el gobierno es quien se tiene que responsabilizar de todo y nosotros simple y sencillamente hacer nuestra vida cotidiana. Y creo que no es así. Quedó claro que un tema importante es la participación. Si nosotros no participamos, pues cada vez nuestra influencia en los gobiernos es cada vez más limitada. Nos hace falta mucha formación cívica y formación ciudadana en toda la expresión de la palabra. Nos hace falta un mayor compromiso de unidad. Por desgracia, el tema de una unidad nacional se ha ido destruyendo estos últimos años. Tenemos que volver a reconstruir porque estamos por encima de los gobernantes, estamos por encima de los ejercicios de gobierno, estamos adelante como una nación que ha tenido guerras, que ha tenido momentos, a veces momentos demasiado complicados en su historia nacional, pero que ha salido adelante por esos mexicanos de a pie, que a veces esos mexicanos de a pie deben de reflexionar más qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Me queda claro que en esta elección hubo tres tipos de votos. El voto de miedo, generado por el crimen organizado en algunas regiones del país. El voto de agradecimiento de mucha gente que está agradecida por los apoyos sociales. Sin duda, eso es importante. Y el voto de vergüenza, el voto de gente que no decía que iba a votar por Morena por el miedo a ser etiquetado, a que lo consideraran como un chairo, o que lo señalaran y dijeran, bueno, pues este voto, pues esta persona es chaira por decir que va con Morena. Esto provocado en gran parte por el presidente. El presidente ha generado esta polarización muy fuerte y decirles que más allá de esas polarizaciones, pues hay cosas que nos unen más y que nos falta mucho trabajo por hacer y que necesitamos de todos en esta dinámica. Venimos a una nueva etapa a nivel mundial, un cambio de época totalmente divergente en el cual está generando situaciones muy particulares y es el momento en el que México no se puede quedar como un espectador más. Somos de las principales 15 economías del mundo, tenemos que salir adelante y repetir. Una cosa el resultado, otra cosa son los hechos. Yo les diría, encuentro mucha gente que está muy triste por el resultado, decirles que hay que dar la vuelta a este asunto. Y a otros que los veo muy victoriosos, decirles que ya pasó la elección, que es momento de construcción de una nación el cual se enfrenta a muchos retos, la inseguridad, por ejemplo, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, como elementos fundamentales que no los va a resolver un gobierno, se resuelven en comunidad, en conjunto, y se resuelven como nación en toda la extensión de la palabra. Guillermo, muchísimas gracias por habernos cedido pues estos casi 30 minutos. De veras, qué placer. No, al contrario, Jorge, te agradezco muchísimo este espacio. Y bueno, sabes que cuentas aquí con alguien para analizar la situación del país y bueno, gustosos de poder, aunque sea unos minutos, poder hablar de la realidad que está viviendo nuestro país. Sin abusar de tu agenda, de la confianza, de la amistad que nos dispensas, yo te estaré buscando, te estaremos buscando. Hablo a nombre del público que sigue el canal. Gracias, muchas gracias. Solo nos queda darle las gracias porque, como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Ojalá que tengamos el privilegio de que nos acompañe en una siguiente emisión. Hasta entonces.